Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tratar la primera sesión del curso, la cual está denominada con el nombre de Sistema de Construcción en Seco, más conocido como Sistema Drywall. Bien. En esta primera sesión vamos a hablar un poco de generalidades, conceptos, ¿ya? Una breve introducción, pero vamos a abarcar varios puntos, por ejemplo, un poco de la historia de este sistema constructivo. Bien, algunos conceptos básicos, hablar sobre los usos, las características de este sistema Drywall, cuáles son las ventajas del sistema Drywall, por ejemplo, con respecto al sistema tradicional, la que llamamos a la albañilería, mencionar, por ejemplo, algunos elementos que conforman el sistema Drywall, y así como mencionar algunos equipos, herramientas que se utilizan en los trabajos, ¿correcto? Bien, entonces, un poco para mencionar cuál es el objetivo, ¿no?, de esta sesión y del curso en particular. Bien, es en sí interpretar, bueno, los conceptos mencionados que se va a tratar en esta sesión, ¿correcto? Conocer el uso, las características, las ventajas del sistema Drywall con respecto al sistema tradicional en la construcción, como les mencionaba. Identificar los elementos que conforman el sistema constructivo, y bueno, y aprender un poco con respecto a los equipos, a las herramientas que se aplican en el proceso constructivo. Bien. Entonces, para empezar, hablaremos un poco la parte de la historia, ¿no? Cómo esto empezó, ¿no? En sí, el sistema Drywall, como dice ahí, fue elaborado en los Estados Unidos hace más de 100 años, desarrollándose, innovándose y perfeccionándose en el tiempo, como en las reconstrucciones, ¿no?, de las dos guerras mundiales, ¿no?, y bueno, algunos acontecimientos que pasaron. Y para ampliar, ¿no?, más o menos en el año 1916, la compañía norteamericana Gypsum produce la primera placa de yeso, que se trataba básicamente, pues, ¿no?, de ese material, yeso exprimido en paneles, ¿correcto? Y bueno, este sistema permitía hacer, digamos, de de una manera rápida, ¿no?, sobre un marco y unas posturas, bien, para, digamos, enyesar, para hacer digamos, un muro más unificado, bien. Bueno, no, también a esto, digamos, de la mano de la Segunda Guerra Mundial, vino una necesidad urgente, bueno, de estructuras militares, desde cuarteles hasta, bueno, bases, y enfrentando, bueno, en ese entonces la escasez de mano de obra y de material, existía una gran necesidad de encontrar la manera más rápida y eficaz de construir. Entonces, una de las soluciones fue este sistema constructivo en base a placas de yeso, por su forma rápida y flexible, puesta en obra, y bueno, en cuanto a su acabado, su uniformidad, la superficie lisa, ¿no?, que se lograba en ese entonces, eh, permitía, ¿no?, eh, digamos, de acuerdo a los tiempos, llegar a construir, ¿no?, a la necesidad, ¿no? Entonces, ya durante el periodo de posguerra se produjo ya un boom en la construcción en Estados Unidos, lo cual significó la consolidación de esta práctica rápida y eficiente sistema constructivo que se introdujo en la mayoría de edificios y hogares norteamericanos. Y bien, este sistema constructivo empezó a expandirse ya por todo el mundo, por ejemplo, llegando, por ejemplo, ya a parte de Sudamérica, empezando por Chile en la década de los 50, y a los fines de los 70, pues en Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela. Y no menos por mencionar, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Como dice ahí, se introdujo en el sistema Drywall a mediados de los años 80, recién alrededor, bueno, ¿no? Nos dice entre el año 96, 97 vino a cobrar importancia, ¿no?
y es por eso que en los últimos años la construcción con sistema Dragon ha crecido rápidamente y ha ganado mucha popularidad en nuestro medio debido a las grandes ventajas que ofrece, ¿no? Y comparando con otros sistemas, ¿no? Constructivos, ¿no? Ya sea fabricados o en este caso sistema tradicional, ¿no? Bien, como podemos apreciar en la imagen, esta es una, por ejemplo, de los mall, ¿no? Un local, por ejemplo, de Saga Falabella. Bien, y por ejemplo, como pueden apreciar en la imagen, tanto por ejemplo en el norte, en el centro y en el sur del Perú, ya la mayoría, ¿no? Gran parte, mejor dicho, de las obras ya se están ejecutando con materiales ya de este sistema constructivo, ¿no? Ya debido a sus beneficios, ventajas, ¿no? En cuanto a costo, al tiempo, a la mano de obra y el acabado, ¿no? Que ya lo vamos a ampliar, ¿no? Con mayor detalle. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos, de acuerdo a la imagen, como se puede apreciar, tenemos, por ejemplo, en Lima, por ejemplo, Plaza Norte, ¿no? Como se puede apreciar en la fachada, cuando está con elementos de sistema Drywall. Por ejemplo, de igual manera, por ejemplo, en el norte, por ejemplo, en Trujillo, por ejemplo, también el otro mall, ¿no? El Mall Plaza, por ejemplo, también la gran parte, bueno, ¿no? En su totalidad está conformado por elementos de sistema Drywall, y así como, por ejemplo, en el sur, por ejemplo, también en Real Plaza, en Arequipa también, ¿no? Entonces, mayormente lo vemos en este sistema constructivo en los centros comerciales, ¿no? Así como, por ejemplo, también en algunas remodelaciones, que también, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que también se puede aplicar en viviendas, ¿no? Entonces, para definir un poco qué es el sistema Drywall, bien, el sistema Drywall es un sistema constructivo no convencional que no requiere, ¿no? O que no se emplea agua en su desarrollo, y de ahí que su nombre, pues en inglés, ¿no? Drywall, que quiere decir, o significa muro seco, ¿correcto? Y el sistema Drywall está compuesto por una estructura de acero galvanizado, ¿bien? Que son los perfiles que lo van a conformar, que son de acero galvanizado, unidos por tornillos, ¿bien? Tornillos de fijación, y que luego son revestidos por placas o planchas de yeso, tanto en la parte interior como en la parte exterior, ¿bien? Así como también las placas de fibrocemento, ¿no? En la parte exterior. Bien, entonces, como pueden apreciar a la mano derecha, bueno, es una, digamos, una representación, ¿no? Por ejemplo, como pueden observar ahí que están emplacando las placas, ¿no? En este caso, en la parte interior. Y en cuanto a su uso del sistema Drywall, por ejemplo, se puede aplicar tanto en tabiquerías, bien, como por ejemplo también en lo que es revestimientos, en cielos rasos, en algunos detalles arquitectónicos, por ejemplo también en lo que son elementos, digamos, estructurales como falsas columnas, vigas, cercos, bien, en sobretechos, en entrepisos, entre otros. Bien, por ejemplo, a mi mano derecha, como pueden apreciar, tenemos, por ejemplo, en la parte interior, como mencionaba, en parte, se puede aplicar en tabiquerías, que son en muros, digamos, le llamamos de división, ¿no? Entonces, por eso su denominación tabique, ¿no? Que son muros divisorios, que dividen entre ambiente y ambiente, ¿no? También, por ejemplo, en el cielo raso, por ejemplo, como pueden apreciar, se aplican, por ejemplo, otro tipo de elementos, como por ejemplo baldosas, o también las placas, ¿no? Dependiendo de su uso, y algunos elementos de fijación, ¿no?
unas suspensiones metálicas. Eso ya la vamos a tratar en las sesiones más adelante, ¿no? Y en la parte, digamos, exterior, en lo que es la fachada, también se puede dar algunos, digamos, detalles, ¿correcto? En cuanto a la parte exterior, ¿no? Entonces, es muy versátil, se puede aplicar en varias digamos, casos que se presenten, ¿no? De acuerdo al proyecto. Bien. Entonces, característica del sistema Drywall, ¿no? Uno de ellas es versátil, como se mencionaba, son adaptables a requerimientos especiales y permite desarrollar cualquier tipo de proyecto arquitectónico, tanto por su volumen, en el caso de tabiquería, ¿no? O cielo raso. Bien, como dice ahí que por su estructura liviana puede cubrir espacios muy amplios, ¿no? Según el diseño que lo requiera. Entonces se amolda, ¿no? Este sistema constructivo en seco, o sistema Drywall, se amolda, ¿no? A lo que requiere, pues, el proyecto. Bien, sea de una vivienda, sea de repente para una remodelación de oficina o una obra comercial. Bien. Otra característica de este sistema constructivo es en cuanto a su durabilidad o vida útil. Si nos enfocamos un poco es en cuanto a sus componentes o los insumos, ¿ya? Que lo conforman. Por ejemplo, mencionamos a los perfiles de acero galvanizado que tienen un promedio de 30 a 40 años, promedio, su vida útil. Si hablamos, por ejemplo, de las placas de yeso o de fibrocemento, un promedio de 30 años. Y los elementos de fijación, clavos, tornillos, entre otros, entre 15 a 20 años, ¿no? Digamos, es un estudio que se hizo y es el promedio, ¿no? Como nos menciona ahí. Bien. Otro punto importante en cuanto a su característica es en cuanto al peso, ¿no? Por ejemplo, su peso promedio bueno, en este caso hablando del tabique en Drywall, es de 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado aproximadamente. Bien, comparando con el peso de tabique de albañilería, bien, hablamos de albañilería confinada en este caso, pues, ¿no? Es de 200 a 250 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, esto nos da más o menos una diferencia de que es de entre 7 a 10 veces menos, ¿no? En cuanto al peso. Bien, entonces, eso no quiere decir que porque sea menos, sea liviano, pese menos, que de albañilería no va a resistir, ¿no? No, todo lo contrario, tiene toda una estructura que lo conforma, y ya lo vamos a hablar en las sesiones más adelante. Bien, entonces igual, ¿no? Va a cumplir la misma función de que sea sismorresistente, ¿no? Como ya se mencionó en la anterior característica, que tiene durabilidad, ¿bien? Entonces, tiene otras ventajas, ¿no? Que lo vamos a mencionar, ¿no? Por ejemplo, ahora sí, hablando de las ventajas del sistema Drywall, es, por ejemplo, que es rápido, ¿no? En la primera ventaja, ya que gracias al corto tiempo de instalación, los costos pues se reducen, ¿no? Aproximadamente un 30-35%, pues, ¿no? En comparación al sistema tradicional. Bien. También hablamos, por ejemplo, que es liviano, como ya se mencionaba, su peso es entre 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado. Bien. Entonces, esa es otra ventaja, ¿no? Cuanto que también es liviano. Que es de fácil instalación, ¿no? Ya que permite, bueno, este sistema también en cuanto a las instalaciones, por ejemplo, llámese eléctricas, sanitarias, ¿no? Entonces,
eso también permite, ¿no? La facilidad en cuanto a la instalación, ¿no? Ya eso lo vamos a hablar también más adelante, ¿no? Con detalle. En cuanto también al que es transportable, ¿no? Ya que hacer, digamos, los elementos que lo conforman son livianos, esto facilita, pues, ¿no? El traslado, ¿no? De dichos materiales, ¿no? Y para el personal que, bueno, está trasladando, ¿no? De un punto a otro. Bien. Otra ventaja, por ejemplo, que es recuperable, como por sus características, ¿no? En este caso del sistema constructivo, se puede recuperar aproximadamente entre un 80% del material empleado. Bien. En cuanto a que es termoacústico, ¿no? ¿No? Térmico, bueno, porque permite mantener cada ambiente con su propia temperatura, evitando pérdida de energía, ¿no? De repente en lugares con aire acondicionado o calefacción. Bien. Eh, y bueno, en el caso de acústico, bueno, ¿no? Ya que dentro de sus componentes, bueno, también permite, ¿no? De que haya, eh, digamos, reducción de decibeles, ¿no? Y bueno, uno de los elementos que en este caso la característica es un aislante, que es una lana de fibra de vidrio, que también lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja, ¿no? De que es térmico y acústico. En cuanto, por ejemplo, que es ignífugo o incombustible, ¿bien? Ya que está compuesto por un 20% de agua, bueno, cristalizada, y al entrar en contacto con el fuego, esto libera el líquido, bueno, evitando así una propagación y disminuye notablemente, pues, la propagación del fuego, ¿no? Ya que, por ejemplo, incluso hay una placa especialmente para que sea resistente al fuego, ¿no? Unas placas RF, que ya también lo vamos a mencionar. Bueno, también es antisísmico, bien, es durable y es económico, ¿no? Entonces, tiene varias ventajas, ¿no? De este sistema drywall con respecto al sistema tradicional, ¿no? Y haciendo una comparativa, ¿no? Por ejemplo, entre el sistema drywall y la albañilería, en este caso confinada, es en cuanto a la reducción del peso, hay menos gasto estructural, el ancho de la tabiquería es menor en cuanto al drywall con respecto a la albañilería, entonces, y lo cual te va a permitir una mayor área útil, también en cuanto a la reducción de mano de obra, ¿bien? Y en cuanto a la flexibilidad en diseño y sus modificaciones que se puedan realizar en este caso. En cuanto al mínimo desperdicio, ¿no? Y en cuanto al desmontaje, también. También otra ventaja que también lo mencionamos es en cuanto a la facilidad, en cuanto a las instalaciones, tanto eléctricas como sanitarias. Y bueno, como también por último nos menciona ahí, abarca un menor volumen de material transportado, ¿correcto? Entonces, tiene varias ventajas, ¿no? O beneficios, este sistema drywall con respecto a la albañilería. Ahora, mencionar, por ejemplo, ahora en el mercado, digamos, en la parte comercial, hay varias empresas, proveedores, que abarcan este sistema, ¿no? Por ejemplo, por mencionar uno de ellos, por ejemplo, está la empresa Eternit, que abarca, por ejemplo, todo lo que son líneas, por ejemplo, son sus líneas comerciales, como por ejemplo G-Plaque, que abarca todo lo que son placas de yeso, por ejemplo, también
otros elementos en la parte de fijación como tornillos o por ejemplo las masías, las cintas, ¿no? Que lo vamos a mencionar en las siguientes sesiones. Por ejemplo, la otra línea comercial, ¿no? Que ve, por ejemplo, la empresa Eternit es, por ejemplo, Superboard, que abarca lo que son las placas de fibrocemento, que va en la parte exterior. Por ejemplo, la otra línea, por ejemplo, que ven es la multiplaca, que son unas placas de fibrocemento, pero que es de espesor de 4 milímetros. Bien. Y bueno, ya esta última línea abarca mayormente eh, eh, para ambientes que están expuestos pues a lo que son el fuego, ¿no? La resistencia al fuego, ¿no? La otra, por ejemplo, compañía, por ejemplo, es la empresa Volcan, ¿bien? Ellos, por ejemplo, tienen una diversidad de líneas, por ejemplo, ¿no? Tienen Volcanita, tienen Volcan Board, tienen Volcan Metal, tienen Island Glass, tienen Conta Pro. Caso, por ejemplo, Volcanita, ve todo lo que son las placas de yeso, ¿bien? El Volcan Board, que tiene que ver todo lo que es con las placas de fibrocemento. El Volcometal, viene a ser está relacionado con todo lo que tiene que ver con los perfiles metálicos. Por ejemplo, la otra línea es el Island Glass, que tiene que ver con los aislantes térmico y acústico, ¿no? Es la lana de fibra de vidrio. Y la Junta Pro, que abarca todo lo que es, por ejemplo, las masías, las cintas, ¿bien? Ahora, por ejemplo, la otra compañía es Precor, por ejemplo, con la línea Constructec. Ellos, por ejemplo, abarcan todo lo que es perfilería metálica, ¿no? Por ejemplo, parantes, los rieles, los perfiles omegas, ¿bien? Los esquineros. Y bueno, por ejemplo, también con esta misma línea abarcan, por ejemplo, lo que son cintas, masías, ¿no? Y algunos accesorios de fijación. Por ejemplo, otra compañía, por ejemplo, está la empresa Tupemesa, con la línea de Metalcom, que también abarca todo lo que es con perfilería metálica, como les decía, parantes, los rieles, los perfiles omega, los esquineros, bien, entre otros elementos. Y bueno, y también por no mencionar, por ejemplo, la empresa Fibra Forte, ya todos lo conocemos por la línea que ya es más conocida por las coberturas. Ellos hace 3 años, justo a inicios de la pandemia, lanzaron una línea dedicada a lo que es al drywall, por ejemplo, con las placas de fibrocemento. Claro que todavía al norte todavía no ha llegado, pero casi en el sur, ¿no? Bueno, empezó, como esta empresa ya se ha expandido también a otros países, bueno, ¿no? Transnacional, entonces, por ejemplo, tanto en Ecuador, en Colombia, ¿no? Con esta línea, por ejemplo, ya también abarcan lo que es el sistema drywall, ¿no? Con Peterboard, ¿no? Con placa de fibrocemento. Y bueno, vamos a hablar ahora sí de los elementos que conforman el sistema drywall. Por ejemplo, vamos a hablar de los perfiles metálicos, ¿bien? En este caso, de los parantes y los rieles. Los parantes, bien, nosotros lo conocemos acá como parante, de repente en otros países lo conocerán como, por ejemplo, parales o montantes, bien. En este caso, los parantes son perfiles tipo canal C, como pueden apreciar en la imagen a la derecha, ¿no? Tiene la tipo canal C, como dice. Y bueno, este tipo de elementos se utilizan, bueno, en este caso para la parte de la estructura, ¿no? Donde se va a instalar los paneles, ¿no? Las placas. Y bueno, se coloca de forma vertical. Y bueno, tiene unas dimensiones, ¿no? Vamos a mencionar
una de ellas, por ejemplo, la que dice, por ejemplo, el lado A, voy a cambiar de color. A ver, lo que está por ejemplo, el lado A, bien, dice en milímetros, por ejemplo, tenemos de 89, ¿correcto? Tenemos de 64 y tenemos de 38. Bien, entonces, es el lado A, como pueden apreciar, ya es el ancho del alma. Entonces, hay tres medidas comerciales, ¿no? La más común es, bueno, la de 38, la de 64 y la de 89. Estas dos últimas son más utilizadas para lo que son tabiquerías, ¿no? O muros estructurales. Bien. Ahora, por ejemplo, en el lado, lo que dice el lado B, si no vamos acá al lado B, ¿no? Por ejemplo, es de 38 milímetros, ya sea para el parante de 38, de 64, de 89, ¿no? Este lado B, todos van a tener 38 milímetros. Y bueno, esta pestañita es el lado C, ¿no? Tiene 7 milímetros, ¿correcto? Ahora, para el caso del espesor, también en milímetros, hay dos medidas que son las más comerciales, las más trabajables, es de 0.45 y de 0.90. Cuando se utiliza, por ejemplo, de 0.45, se utiliza, por ejemplo, para tabiquerías, bien, para muros interiores, y, por ejemplo, para el caso de 0.90, para muros estructurales, ¿no? Que van a soportar cargas, ¿no? Paneles que se van a colocar en la parte exterior, ¿no? O fachada. Bien. Bueno, en el caso, por ejemplo, del peso, bueno, nos menciona acá, por ejemplo, kilogramos por metro lineal, ¿no? Nos menciona, por ejemplo, el caso de los parantes de 38, ¿no? Nos dice 0.43, ¿no? En el caso de que sea un parante liviano, nosotros le llamamos livianos a los perfiles que son de espesor de 0.45 milímetros, llamamos perfil liviano, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de perfil pesado, de 0.90 milímetros, ¿no? Por ejemplo, nos dice acá 0.86, ¿no? Para un parante 38, si hablamos de un parante de 64, nos dice un liviano, 0.45, nos dice 0.51 kilogramos por metro lineal, ¿no? Si en el caso de un parante 64 de 0.90 milímetros, 1.06 kilogramos por metro lineal, y así, ¿no? Por ejemplo, de 89, de un liviano de 0.45, 0.59 kilogramos por metro lineal, ¿no? Y al caso de un pesado de 0.90 milímetros, 1.23 kilogramos por metro lineal. Ahora, en cuanto a la longitud, ¿no? Hay que son también las más comerciales de 2.44 metros o 3 metros, ¿no? Dependiendo de a la altura que le voy a dar, ¿ya? Pero estas son las, digamos, medidas más comerciales, ¿no? De 2.44 y de 3 metros. Bien, recuerden que va de forma vertical, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a las características, ¿no? Del parante. Ahora vamos a hablar del siguiente perfil, siguiente elemento, que es, por ejemplo, el riel. En este caso, el riel es un perfil tipo canal U, bien, conocido como solera, bien. Esto se utiliza como elemento de fijación a las losas, bien, que va a soportar los parantes.
se coloca de forma horizontal, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Bien, como dice ahí, es canal tipo U, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen. Y en cuanto también a sus medidas, si recuerdan, por ejemplo, hablamos que los parantes habían de 38, de 64 y de 89 milímetros. En este caso, el ancho del alma, para el caso de riel, es 1 milímetro más con respecto al parante. Es decir, si yo voy a trabajar con un parante de 38, bien, entonces correspondería trabajar, ¿no? Por lógica, con un parante, o en este caso un riel de 39, ¿no? Si, por ejemplo, para mi proyecto, el trabajo que estoy realizando, voy a trabajar con un parante de 64, en este caso voy a trabajar con un riel de 65. Y si voy a trabajar con un parante de 89, voy a trabajar, entonces, en este caso, con un riel de 90. Bien. Ahora, para el lado B, ¿no? Por ejemplo, tiene 25 milímetros, ¿correcto? Y en cuanto al espesor, de igual manera, ¿no? Hay de 0.45 y de 0.90. Bien. Bueno, estos son sus pesos por metro lineal. Y en el caso de la longitud, todas, y en este caso hablamos de riel, todas abarcan la misma medida, ¿no? 3 metros, 3 metros lineal. Bien. Recuerden que esto va de forma horizontal, ¿no? Ya para que va a servir como soporte para los parantes. Bien, ya que los parantes van a ir a una cierta separación, ¿no? Sea 0.47 o 40.7 centímetros o a 61 centímetros. Eso ya lo vamos a explicar con mayor detalle. Bien. Entonces, resumiendo un poco en este caso, hablando del parante y de riel, eh, bueno, dice ahí los espesores de 0.45 milímetros para elementos no estructurales, como tabiques o cielos rasos, bien. El de 0.90 milímetros, que también se mencionó, que son para elementos estructurales, para muros portantes, o sea, muros que van a soportar carga, o también tijerales, dinteles, ¿no? Vigas, viguetas. Y hay otras medidas, de repente que no son comerciales, ¿no? Pero que si es que de acuerdo al proyecto lo requiere, ya bueno, digamos que el cliente se tendría que contactar con el proveedor, ¿no? De los que hemos mencionado, para que de repente puedan fabricarle una medida especial, ¿no? De acuerdo a lo que requiere el proyecto, ¿no? Por ejemplo, si es un espesor de 1 o de 1.2 milímetros, ¿no? Bien. Y por ejemplo, ¿no? Las dimensiones que ya hablamos en cuanto al ancho, ¿no? Hay por ejemplo, parante de 38, parante de 64, ¿no? Y de 89 milímetros, ¿no? De 38, por ejemplo, como dice ahí, ¿no? Es para cielos rasos y algunos detalles. Por ejemplo, para el caso de 64, 89, bueno, en este caso, bueno, ambos para muros, pueden ser muros interiores, ¿bien? ¿No? Como digo, dependiendo del proyecto, que si lo requiera. Y bueno, para el caso, por ejemplo, de viguetas, nos dice ahí de 100, 120, 150 milímetros, ¿no? Hablamos del ancho, ¿no? Bien. Ahora, por ejemplo, el otro elemento, que es el esquinero metálico, es un perfil galvanizado en forma de L. Este sirve para proteger las esquinas de los emplacados, de las placas de yeso o de fibrocemento, con el fin de protegerlos de los impactos, de los golpes que puedan recibir, ¿no? Y bueno, esto también ya al final, al término ya, se hace ya
el empastado para el tema de acabados, ¿no? Y bueno, los esquineros metálicos, como dice ahí, se utilizan en tabiques, en cielos rasos, en detalles arquitectónicos, entre otros. Bien. Las medidas, por ejemplo, como nos menciona ahí en el cuadro, por ejemplo, ¿no? Son de 30 por 30 milímetros, ¿no? Tanto en el lado A y en el lado B, ¿no? Son de 30 milímetros. El espesor de 0.30 milímetros, ¿no? Y en cuanto a su longitud, bueno, de 3 metros, igual como el riel, ¿no? 3 metros de largo. Bien. El siguiente perfil, bueno, ¿no? Elemento, es el perfil omega, que es de forma trapezoidal, cuya longitud es de 3 metros, y se utiliza, por ejemplo, para la instalación de cielos rasos, ¿bien? Para revestimientos, paredes, así como también, por ejemplo, para correas para las coberturas, ¿bien? Entonces, tiene una forma trapezoidal, y bueno, son sus medidas, por ejemplo, ¿no? Nos dice que el lado A, como se puede apreciar, el ancho tiene 40 milímetros, por ejemplo, del borde superior al borde inferior tiene, el lado B tiene 18 milímetros, digamos, en esta pequeña aleta tiene 13 milímetros, el espesor es de 0.45 milímetros, y bueno, la longitud, al igual como en riel, en el esquinero, longitud de 3 metros. Bien. Entonces, ese es el otro elemento, ¿no? El perfil omega. Y ahora vamos a hablar o mencionar de otros elementos, en este caso los accesorios de fijación, por ejemplo, los tornillos de fijación. Por ejemplo, tenemos los, bueno, algunos le llaman tornillo placa, ¿no? En este caso son tornillos autoperforantes que sirven para, en este caso, los dos primeros, hay unos que son fosfatados, que son un poco más negruzcos, y hay algunos más claros que son los hincados, ¿no? En este caso se utiliza para el tema de fijar la placa sobre el perfil metálico, ¿correcto? Para esto, por ejemplo, bueno, dentro de las medidas más comerciales es la de 6 por 25, ¿no? O sea, 6, ¿no? 6 milímetros, 6 líneas, y bueno, tiene acá de 25 milímetros, ¿no? Bueno, la diferencia, por ejemplo, que hay en cuanto a su terminación en la punta, ¿no? Sea fosfatado, sea zincado, es que hay punta fina y hay punta broca, ¿no? Entonces, se preguntarán, ¿cuándo se utilizará en punta fina y en punta broca? En este caso, para la punta fina se recomienda cuando yo voy a fijar la placa sobre un perfil de espesor de 0.45 milímetros, estamos hablando de liviano, entonces se recomienda trabajar con este tornillo de punta fina. Ahora, si yo voy a fijar mi placa sobre un perfil de 0.90 milímetros de espesor, bien, se recomienda fijar con el tornillo. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884
o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.